Buenos días con todos. Para el curso de didáctica de la química vamos a exponer un tema. Los integrantes son García Seguro Lexi Milagros, Plazo Gelderes Marian Antonet, a cargo del docente Osvaldo Washington Turpo. El tema que vamos a exponer es sobre alcoholes. Justamente vamos a evaluar cómo este tema que se imparta como temario de la Escuela Profesional de Química nos brinda el poder desarrollar el pensamiento crítico. Siguiente diapositiva. En la carrera de química, los temas de la química orgánica como los alcoholes son fundamentales no solo por su valor científico, sino por su impacto en la vida diaria, en la industria y el medio ambiente. Sin embargo, muchas veces se está enseñando de forma memorística y se pierde de vista su valor en la formación del pensamiento crítico. Es por eso que este estudio, esta exposición, a lo largo de su desarrollo, nos va a brindar una reflexión sobre cómo el análisis químico, ético y contextual de los alcoholes va a fortalecer nuestra capacidad como estudiantes para tomar decisiones responsables y argumentadas. Siguiente diapositiva. Eh, Quiero comenzar esta exposición preguntándonos la siguiente pregunta. ¿Cómo el estudio de los alcoholes en química orgánica contribuye al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de química? Siguiente. Mm, Pero primero debemos saber qué son los alcoholes. Los alcoholes son el grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos hidroxilo, como por ejemplo, un ejemplo claro es el etanol, como vemos en la imagen. Y estos pueden ser hidrocarburos saturados o no saturados. Su fórmula general es R radical y más el grupo hidroxilo, el OH. Son compuestos, los compuestos más comunes y útiles en la naturaleza y en la industria. Además, poseen propiedades muy particulares, por ejemplo, la solubilidad en agua, y esto se debe justamente al grupo hidroxilo que tienen, ya que el OH permite formar enlaces puente hidrógeno con compuestos como el agua. Es por eso que son muy solubles en agua. En cuanto al punto de ebullición, también tienen un punto de ebullición elevado, cercano al del agua, y son compuestos polares, ya que el oxígeno por mayor electronegatividad atrae cargas negativas y el hidrógeno se carga positivamente. Ahora, hay tipos de alcoholes. El primer tipo que tenemos es el alcohol primario, ya que al carbono al que está sustituido, este carbono solo es sustituido una vez. Un ejemplo de este podría ser el etanol. Ahora, el segundo tipo son alcoholes secundarios, los cuales están sustituidos dos veces al carbono al cual está unido el grupo hidroxilo. Un ejemplo muy claro es el 2-butanol. Y como alcohol terciario es el que está sustituido tres veces. Y un ejemplo sería el 2-metil-2-propanol, como podemos observar. Ahora, vamos a mostrarles las reacciones más importantes que se pueden hacer con los alcoholes. La primera son reacciones de oxidación con el dicromato de potasio. Y, por ejemplo, si hacemos reaccionar el dicromato de potasio con un alcohol primario, nos vamos a tener como resultado un aldehído. Y si está en concentración muy fuerte el ácido, vamos a oxidarlo hasta ácido carboxílico. En cambio, en el caso de hacerlo reaccionar con un alcohol secundario, vamos a obtener una acetona. Y con un alcohol terciario no va a haber reacción, ya que el carbono ya está estable, entonces, y aparte justamente por el impedimento estérico, no sería posible la reacción. Ahora, también se pueden realizar reacciones de deshidratación con ácido sulfúrico
Por ejemplo, en exceso de alcohol podemos obtener un éter y cuando va a haber un exceso de ácido sulfúrico, un alqueno. También se pueden hacer reacciones de esterificación con el ácido carboxílico para obtener ésteres. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿y cuál es la importancia, ¿no?, de los alcoholes tanto en la vida diaria, en la industria y en el medio ambiente? Por ejemplo, el etanol tiene una aplicación antiséptica y de biocombustible. Sin embargo, también su uso también está en la elaboración de bebidas alcohólicas y justamente produce el riesgo del alcoholismo y la volatilidad. El metanol es un solvente industrial anticongelante y es altamente tóxico y su uso es ilegal. El propanol se usa como desinfectante y en el área cosmética, pero ofrece daños por exposición prolongada. Siguiente diapositiva. Ahora, como ya hemos explicado, ya conocemos el concepto, entendemos el por qué también lo estamos usando, cuál es el sentido de las aplicaciones. Vamos más allá de conocerlo a entenderlo, por qué tiene relación bastante o por qué desarrollamos el pensamiento crítico con este tema. Principalmente, el estudio de los alcoholes nos permite entender, aparte de entender la estructura o las reacciones, tenemos que entender qué sucedería si obtenemos o sucede algo en el uso, en el manejo de este. Ahora vamos a analizar 4 puntos. El primero va a ser el analizar en profundidad, conocerlo como ya lo ha explicado Lexi, conocer la estructura, por cómo se forman, los tipos, la clasificación y viene después la reactividad. Cómo esta estructura viene a tender o a tener una tendencia en la reactividad. ¿Será igual todos los reactivos, todos los tipos de alcoholes tendrán la misma reactividad? Entonces aquí vamos a comenzar a desarrollar el pensamiento crítico preguntándonos el porqué de eso. Ahora, podemos también hacer una comparación entre un reactivo y otro. Esto es dependiendo de para qué lo vamos a usar. Por ejemplo, aquí ya podemos desarrollar la pregunta de el por qué el etanol es seguro y el metanol es letal. Conociendo nosotros la forma del etanol y la forma del etanol, podemos determinar el por qué. El etanol sabemos que tiene 2 carbonos, el metanol tiene un carbono unido al OH, ahí va a ir radicando una de las principales propiedades. Luego, si hablamos en la forma de reacciones, el etanol se va a convertir en acetaldehído, que luego se convierte en lo que es el ácido acético, y nosotros coloquialmente lo conocemos como el vinagre, y que es algo consumible, algo que no es peligroso. Pero su contraparte, que viene a ser el metanol, este se va a convertir en lo que es el formaldehído y el ácido fórmico, que estos son compuestos altamente tóxicos y que afectan gravemente al sistema nervioso y que pueden llegar a causar lo que es severa o hasta la propia muerte. Esto es importante conocerlo y solo teniendo en cuenta la forma del alcohol. Ahora, ¿cómo influye una pequeña diferencia estructural en una gran diferencia en toxicidad? Como ya lo habíamos mencionado, si nosotros analizamos, hacemos el pensamiento crítico, no vamos a estar diciendo solo la similitud en la estructura, sino que podemos decir que durante las reacciones va a haber un cambio que donde hay influencia de la estructura, donde no solo es la estructura. Bien, ahora que pasamos el punto 3, aquí ya podemos tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta qué reactivos estamos usando y vamos a considerar el hecho de que este va a beneficiarme, este no va a beneficiarme, en dónde lo uso, en dónde puede ser aplicado y en dónde no puede ser aplicado por su nivel de toxicidad. Entonces nos vamos a colocar en un contexto real
donde ya estamos directamente usándolo. Entonces ahí es donde tomamos las decisiones, ahí usamos el pensamiento crítico para tomar decisiones que a largo o corto plazo se van a ver si es o no afectadas, y eso también considerando la importancia por el que lo usamos. Por ejemplo, puede tener nuestra elección puede estar influenciada por el nivel de toxicidad, por los costos, el impacto ambiental que puede generar este uso del alcohol. En este caso puede ser metanol, que ya sabemos, como ya lo he mencionado, es tóxico para la salud. Luego de realizar la etapa de la toma de decisión, tenemos la etapa de reflexionar éticamente. En esta etapa tenemos que considerar, por ejemplo, el uso del metanol en bebidas adulteradas han causado muertes. ¿Cómo deben actuar un químico ante estos riesgos? Entonces nosotros como químicos nos planteamos la idea de que, ¿cuál es la medida que podemos realizar para mediar, para disminuir, o cómo podemos contrarrestar, o qué debemos de realizar nosotros, qué medida ética, qué medida legal se puede usar desde nuestra posición como químicos para evitar que las personas realicen estos actos de adulterar las bebidas? Por ejemplo, podemos hacer la educación a la población, conocerla, dar a conocer a través de infografías, charlas, mostrar cuáles son los riesgos del uso de este tipo de químico. También el uso del etanol como biocombustible es una solución ambiental o competencia con los alimentos. Aquí entonces nosotros ya estamos planteando la idea de, desde nuestra posición, cómo el etanol viene a ser, aparte de un químico, cómo viene a ser usado en lugares, por ejemplo, como uso ambiental o como dentro del uso de los alimentos, cómo puede ser usado debido a su importancia o debido también a la estructura que presenta, el nivel o las soluciones que puede ofrecer este. Sabemos que el etanol en la etapa de COVID fue importante para nosotros porque nos permitió lo que es la desinfección, la asepsia en sí, de las manos, para evitar algún microorganismo ingrese a nuestro sistema y pueda afectarnos. Entonces es una vía que nos ayuda a mejorar o a tener en cuenta de que más adelante no nos podamos ver infectados por algo. Entonces sería un uso alternativo, pero eso conociendo su importancia de este mismo. Ahora, investigaciones que respaldan lo que hemos ya mencionado. Según Rodríguez y González, se ha hecho un estudio de alcoholes que lo han aplicado a un contexto real, donde mejoran la reflexión críticamente y la resolución de problemas complejos frente a este uso de alcoholes. También en la UNAM se hizo el siguiente aspecto, la integración de la química orgánica en contextos reales, cómo favorece el desarrollo del pensamiento crítico y ético en estudiantes universitarios. Y por último, se han realizado también estudios en Colombia y España que señalan que aplicar la química orgánica a situaciones sociales o ambientales mejora el aprendizaje y la toma de decisiones científicas. Esto es importante porque a pesar, sabemos de que los alcoholes es un tema, un subtema, bueno, un tema en general dentro de la química orgánica. Entonces podemos entender cómo los alcoholes son importantes en el uso o en el manejo o durante la presentación de las clases de química orgánica. Sabemos que este es un tema que va ligado a otros, no está separado de la química orgánica como tal, sino se complementa con los otros temas que cuenta la química orgánica, como alcoholes, cetonas, aldehídos, alcanos, alquenos y de diferentes temas que complementa este. En conclusión, el tema de alcoholes nos obliga a observar, razonar y cuestionar y decidir en base a la ciencia y valores éticos. Entonces, todo lo que nosotros conocemos del tema, tenemos que verlo más allá de simplemente estudiar la estructura, sino que cómo lo vamos a usar más adelante, cómo este conocimiento que tenemos puede ser beneficio para nuestra generación y para la generación futura en el uso de este tema y de este detectivo químico. Entonces,
Así nosotros desarrollamos un pensamiento crítico necesario para ejercer la química con responsabilidad. Muchas gracias.